Hola a todos y a todas, y bienvenidos a esta entrevista que continúa los diálogos que iniciamos en la cápsula previa con la doctora Romina Conti, docente investigadora de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, y en este caso tenemos nuevamente la alegría de contar con la experiencia, la palabra y los debates de otro colega muy querido, el doctor Leandro Paolici, también docente investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con una sólida formación en varios temas, entre ellos los que competen a estos encuentros, a estas discusiones en relación a la teoría crítica y puntualmente a algunos referentes de esa corriente, fundamentalmente a Honneth. Así que bueno, primero saludarte, agradecerte, Lean, por esta generosidad y vamos a meternos de lleno, ¿te parece? Dale, gracias a vos, Eugenio. Un placer estar Bueno, aquí. gracias. Una primera pregunta que tenía ganas que nos puedas compartir tiene que ver con tu experiencia, una experiencia peculiar quizás para un investigador, una investigadora que es del sur, digamos, de la Academia Argentina, y es tu paso por el Instituto de Investigación Social, tu paso acompañado por Honneth, ¿sí? Esa experiencia que tuviste entre el año 2012 y el 2014, donde lo tuviste a Honneth como director, y bueno, que nos puedas contar un poco cómo fue que llegaste allí, cuál fue tu experiencia, cuáles fueron los debates que pudiste ver, las formas otras, digamos, también de construir conocimiento, las discusiones. Bueno, contanos un poquito de eso y de ese otro lado que no está por ahí en el texto escrito del autor, que vos pudiste ver ahí en primera plana. Sí, eh, bueno, en principio tuve la posibilidad de ir becado y hacer estudios doctorales y después también, una vez que me doctoré, hacer postdoctorales, siempre bajo la dirección de Honneth. Por suerte, Honneth se interesó por lo que estaba investigando. eh, mi experiencia allí en el instituto y en el departamento de filosofía también de la universidad eh, fue, digamos, obviamente fue alucinante porque lo que se ve allí es que hay investigación teórica, de teoría social y filosófica, pero también en contacto con los problemas más importantes del mundo contemporáneo, del capitalismo contemporáneo. Y se hace teoría y filosofía, teoría social y teoría política, y filosofía social y política, pensando los problemas contemporáneos, ¿no? Obviamente los problemas que tienen inmediatamente en la sociedad europea, alemana en particular, y también otros problemas, digamos, ¿no? Eh, claramente el problema del capitalismo, las transformaciones de la economía en el capitalismo y cómo el capitalismo o la economía se expande a diferentes sectores de la sociedad, es un tema clásico del marxismo. Eh, También la pérdida de la centralidad del mundo del trabajo y las transformaciones del mundo del trabajo, las relaciones del capitalismo con otros sectores del planeta, eh, el problema de la migración, el problema de la religiosidad, que es muy importante también a ellos porque tienen, junto con la migración, tienen otras formas de religiosidad que no son las que ellos practican. Eh, Cambios en la estructura familiar, cambios en las subjetividades, todos son temas centrales, algunos clásicos del marxismo, porque la teoría crítica es una heredera del marxismo, nutrida con otras tradiciones, pero es una heredera del marxismo, entonces esos problemas muchos los hereda, pero otros son nuevos completamente, y lo que hay allí en el Instituto de Investigación Social es la idea de pensar esos problemas con herramientas teóricas, y que me parece lo interesante del instituto, y esto se mantiene un poco, me parece, del viejo programa de los años 30, así, la idea de Horkheimer, de investigar esos grandes problemas teóricos y sociales, a través también de la investigación empírica, sin nutrirse de la investigación empírica. Me parece, es interesante de un punto de vista, si quiere, epistemológico o metodológico, ¿no? Es decir, abordar los grandes problemas sociales, incluso de filosofía política y filosofía social, nutridos por los estudios empíricos más concretos, ¿no? Hay como una idea de la conexión de hacer teoría y praxis ahí bien estrecha, digamos, ¿no? Eso se mantiene un poco, me parece, el gran sueño de Horkheimer es lo que se presenta en el programa de los años 30, está como bien vivo en el punto, ¿no? Si se mantiene. Y también en el sentido de como una atención muy concreta a lo que pasa en la esfera pública, ¿no? En los movimientos sociales y todo ese tipo de transformación. Entonces, eso es bien destacado, ¿no? Pensar los problemas contemporáneos, los grandes problemas contemporáneos, pero siempre nutridos por la investigación empírica de las ciencias sociales, de la sociología, la politología, la antropología, del trabajo social, y
y prestar atención a lo que pasa allí en términos de esfera pública, ¿no? Eso me parecía un rasgo saliente, si se quiere, que se mantiene vivo todavía, ¿no? Es decir, con mucha ebullición, ¿no? Bien practicado. Y otra cosa que me parecía también interesante es que, como dije recién, la teoría crítica es una forma de marxismo contemporáneo, ¿no? Es una idea del marxismo. Pero lo que se ve allí es, bueno, un poco lo que caracteriza siempre la teoría crítica es nutrirse de otras tradiciones por fuera del marxismo, ¿no? Un poco lo que caracteriza al marxismo occidental, ¿no? Es decir, recurrir a Nietzsche, a Weber, Spinoza, Hegel, lo que sea, digamos, ¿no? Eso que ha sido visto incluso por el marxismo ortodoxo como, no sé, desviaciones idealistas o lo que sea, ellos no tienen problema en nutrirse. Y eso se ve todavía hoy también, ¿no? La idea de que, bueno, hay que hacer una teoría empírica, materialista de la sociedad, pero sin tener miedo a nutrirse de otras tradiciones intelectuales, ¿no? Es decir, incluso de otros países, corrientes francesas, italianas, incluso a veces sudamericanas y pues, también de, no sé, norteamericanas, que son muy fuertes, ¿no? Que hay una ampliación del marco, si quiere, categorial marxista tradicional, eso está bien claro también. Me parece un rasgo bien saliente de esa experiencia de allí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es también cierto, digamos, ellos tienen una situación privilegiada en términos económicos y geográficos también a un punto. Entonces hay como un contexto multicultural. Entonces se nutren todo el tiempo de profesores de otras universidades que van allí a hacer su experiencia, digamos, y a contarlo. Entonces, por el seminario, los seminarios del instituto o del coloquio de Honneth participan todo el tiempo profesores de Europa del Este, incluso de Asia, ¿no? Incluso latinoamericanos participábamos mucho. Había muchos latinoamericanos, es una cosa que se llama muchos latinoamericanos, muchos brasileros, mexicanos, chilenos. Es decir, se nutren de todo eso un poco, ¿no? Es una especie de caldo de ebullición ahí bien interesante en ese sentido. Eso me parecían rasgos bien destacados de esa experiencia de allí. Lean, y ahí estuviste marcando con mucha pertinencia algunas continuidades, ¿no? Pero a su vez está, viste, muy, muy expandida la clasificación, por decirlo de alguna manera, de lo que damos en llamar teoría crítica en generaciones y la idea de presentar a Honneth como un exponente de la llamada tercera generación. No sé si nos querés comentar un poquito si vos acordás con esta clasificación, si observás algún rasgo distintivo, ya sea de esta tercera generación o del caso de la obra de Honneth en particular, alguna categoría en relación al reconocimiento u otras que vos veas que sea, digamos, su nota distintiva y su aporte nodal para pensar también el presente. Sí, claramente, es decir, la distinción entre generaciones es algo que se usa allá incluso, o sea, está una convención, digamos, a pesar de que una cosa que también se marca es que ya no hay un paradigma teórico unificado, digamos. Parece que bueno, el marxismo puede ser una referencia, pero ya no es decir, no todos los investigadores trabajan bajo un paradigma unificado, digamos. Así, bueno, todos tenemos que defender ciertos postulados teóricos o cierta posición ideológica. Eso ya no está. De todas formas, se habla de tercera generación para identificarlos. Es decir, en el caso de Honneth, que se forma con Habermas, ¿no? Y a su vez Habermas se había formado con Adorno, ¿no? Y después el resto de los profesores que están allí en el departamento de filosofía también fueron ayudantes de Bellmer, alguien que fue también miembro de la segunda generación. O sea, tampoco se le da demasiada importancia, ¿no? Pero a veces se los utiliza para comparar las transformaciones o las continuidades, como decir, ¿no? Y efectivamente aquí se puede hacer mucho, se puede decir mucho, porque efectivamente hay muchas rupturas y continuidades, si se quiere, entre la forma en que Honneth piensa la sociedad y la que la pensó Habermas, digamos, ¿no? Se han escrito libros sobre eso y se van a seguir escribiendo, ¿no? Y cómo tanto Habermas o Honneth retoman herramientas del pensamiento de Adorno. Sin duda que hay muchos puntos de ruptura en el pensamiento de Honneth con respecto al pensamiento de Habermas. Claramente uno de ellos es la centralidad que tiene el lenguaje para pensar la construcción de la sociedad. Es decir, Honneth no está interesado en poner al lenguaje en el centro de la reproducción social y la construcción de las estructuras sociales, sino más bien pensar, bueno, cuáles son los requisitos fácticos, históricos, concretos que se necesitan para que el lenguaje funcione como un mecanismo de coordinación social, si se quiere, ¿no? Entonces, digamos, hay una intención de recuperar claramente ciertos
aspectos del pensamiento de Hegel en Honneth, que en Habermas no están claros, sino están puestos como en un segundo plano, digamos, ¿no? Sin duda la categoría de reconocimiento que Honneth toma del primer Hegel es clave para pensar cómo se reproduce la sociedad en diferentes esferas, ¿no? Eso es una categoría básica del pensamiento de Honneth. Honneth piensa que el reconocimiento se da en tres esferas de la sociedad: en la familia, en el plano del derecho, o los derechos del Estado, que el Estado debe reconocer, y también en el mercado. Honneth utiliza la idea de reconocimiento en un sentido casi doble, para describir cómo la sociedad se reproduce, y también para poder explicar cuando ese reconocimiento no se cumple, lo que él llama desprecio, para poder explicar, bueno, por qué los movimientos sociales se movilizan en la esfera pública, ¿no? Es decir, cuando algunas de estas esferas del reconocimiento no se cumplen, como pasa a menudo, por ejemplo, cuando no se le reconocen los derechos en el Estado a determinados grupos sociales, como pueden ser las mujeres, o los inmigrantes, o eso dispara protestas sociales, y eso son como formas de desprecio, digamos, que ejercidas del Estado. Eso va a ayudar a explicar un poco la gramática, como lo llama Honneth, de los movimientos sociales, sin duda. Me parece que la categoría de reconocimiento es una de las categorías claves. Otra de las intenciones de Honneth de pensar contra Habermas, si quiere, es volver a poner el centro de la categoría del trabajo, que es una categoría central clásica del marxismo. Es decir, para Honneth, el trabajo no es meramente la expresión de una racionalidad instrumental, es decir, uno trabaja para hacer algo, sino que el trabajo está lleno de implicancias normativas y valorativas. Se pone en juego allí muchas cuestiones, es decir, una dimensión importante del reconocimiento se pone allí en juego. Entonces, cuando ese reconocimiento en el ámbito del trabajo no se produce, eso también dispara reclamo social. Es decir, Honneth quiere decir, bueno, el trabajo no es simplemente una cuestión instrumental para sobrevivir, sino que el trabajo es una cuestión valorativa, normativa. La gente trabaja porque allí se juega algo de su subjetividad, de su personalidad. Entonces eso es fundamental, digamos, ¿no? Eso como sería otro gran cambio dentro de la escuela de Frankfurt, si quiere, o del pensamiento en Frankfurt, ¿no? Es decir, dejar a un lado el lenguaje, poner de vuelta al centro el trabajo. Yo no podría decir, bueno, volver a retomar, es decir, poner también en un segundo plano cierta influencia funcionalista, que había cierto funcionalismo que había en Habermas. Eso para Honneth también es no del todo conveniente para explicar la reproducción social. Y un punto importante también interesante, me parece, es cierta concepción agonal de lo social que Honneth rescata, digamos, ¿no? Que él ve que está como puesto en un segundo plano en Habermas, ¿no? Es decir, cierta idea de lo social es lucha, es agón, es competencia. Entonces ahí eso abre unas cuestiones que no estaban del todo trabajadas en Habermas, ¿no? Es decir, recuperar la idea no la idea de lucha de clase, pero sí un concepto de lucha un poquito más amplio. Me parece que esa es un poco que incluya a la lucha de clases en la idea de Honneth, ¿no? Sí, rescatar esa idea. De hecho, su libro principal, que se llama La lucha por el reconocimiento, tiene esta intención. Es decir, bueno, no solo hay lucha de clases, hay otro tipo de luchas de las cuales hay que dar cuenta, pero lo social es un campo de disputa, es agonal, se reproduce de una manera competitiva y una disputa de recursos, digamos, ¿no? Entonces, eso abre también unas cuestiones, pensar la cuestión del poder, cómo funciona el poder, cómo funciona la ideología, las hegemonías, digamos. Eso me parece que eh, es una de las cosas que Honneth rescata del pensamiento de Hegel para volver a atravesar al presente, y que en Habermas estaban como puestas, no se le da toda la importancia que Honneth creía. Me parece que son cuestiones claves. Se podría hablar muchas más, digamos, ahí para un rato. Se han escrito libros sobre cuáles son las transformaciones que se ocurren entre Habermas y Honneth, digamos, pero bueno, esas me parecen las más importantes. Te quería preguntar también, Leandro, en esta línea, ¿qué te sigue convocando de la teoría crítica? ¿Qué estás trabajando hoy en relación a la teoría crítica? ¿Qué cruces has ensayado o estás ensayando? Sabemos porque, bueno, compartimos espacio de trabajo, el grupo de investigación problemáticas socioculturales, que en los últimos años tuviste una indagación muy, muy también en primera línea en relación a lo que es el giro decolonial, la teoría postcolonial,
hablaste hace un ratito de una manera de resolución de los cruces conceptuales que no es ecléctica, ¿no? A propósito de la teoría crítica, esa libertad de conjugar el marxismo con otras vertientes, como el psicoanálisis, investigación empírica y demás. Bueno, ¿cómo hoy vos resolvés estas diferentes adscripciones? ¿Qué potencias ves en esos cruces? Que es una pregunta que tiene cierta razón de ser también, porque si bien una parte de las teorías que se reconocen en el marco de la descolonialidad parten un poco de la pregunta de la teoría crítica, ¿no? Otras no tanto, y ha habido, para el caso de Habermas sin duda, pero para el de Honnet también, caso, por ejemplo, de Bolívar Echeverría u otros autores, ciertas impugnaciones a cierto sesgo eurocéntrico de la teoría crítica. Entonces, bueno, ¿cómo lo vivís vos como investigador estos cruces y estos desafíos? Sí, obviamente cuando uno incluso hace la experiencia de estar allá, se pregunta, bueno, cuál es, digamos, no solo cómo traducirlo, sino qué aporte uno puede obtener de lo que están pensando allá para el contexto latinoamericano, y qué aporte uno puede darlo como latinoamericano allá. A ellos les interesa decir, bueno, cómo piensan los latinoamericanos, cómo están pensando. Si no están simplemente interesados en, bueno, cuánto absorben los latinoamericanos de Hegel, de Nietzsche, o de Adorno, o de Habermas, digamos, ¿no? Si les interesa, bueno, cuál es decir, qué tenés para decir. Incluso yo tenía la posibilidad concreta de hablar con Jone no sé, de kirchnerismo, una cosa muy, y él me ha contado cosas de su encuentro con Cristina, por ejemplo, la Feria del Libro de Frankfurt, no recuerdo qué año, pero él me había contado personalmente eso. Eh, eh, sí, digamos, una cosa que se plantea uno inmediatamente, ¿no? Es decir, ¿qué le interesa a uno de la teoría crítica? Y cómo puede uno trasladar a sus investigaciones para pensar el contexto latinoamericano. Bueno, un primer rasgo sin duda es este, es decir, las teorías críticas desde la formulación básica de Horkheimer son teorías que son teorías situadas, podemos decir, ¿no? Son teorías que se piensan en función de son teorías conscientes del contexto del cual surgen y para qué se aplican, digamos. Es una característica básica de una teoría crítica. Por eso es una teoría crítica. Es consciente de dónde se hace y para qué sirve, ¿no? Del contexto de aplicación, podemos decir, en términos habermasianos. Entonces, es un primer rasgo. Así, bueno, cuando hacemos teorías de Latinoamérica, tenemos que ser conscientes que hacemos teorías de Latinoamérica y para qué sirve esa teoría. Tiene que servir para algo, digamos, ¿no? Simplemente pensar cuestiones así universales, sino, bueno, la teoría tiene que tener ahí un fin específico. Los frankfurtianos lo pensaban en términos de emancipación, del capitalismo. Bueno, vamos a ver si es posible o no, en qué medida eso, pero poner la teoría en una función crítica, si quiere, ¿no? De pensar críticamente el capitalismo. Y ese me parece otro rasgo fundamental de la teoría crítica. Así, bueno, pensar el capitalismo, pero pensarlo críticamente, ¿no? Eso es una constante en las tres generaciones, si quiere, ¿no? Es una actitud crítica al capitalismo. Obviamente la actitud de Habermas con respecto a la primera generación es más ambigua. Habermas dice, bueno, el capitalismo es un proceso ambiguo y la modernidad es un proceso ambiguo. Hay cosas buenas y cosas malas, podemos decir, ¿no? Mientras que Adorno y Horkheimer tienen una concepción más radical, decir, bueno, la modernidad y el capitalismo son malos intrínsecamente, podemos decir, por diferentes cuestiones filosóficas. Habermas tiene esa postura ambigua. Cohen también, digamos, tiene una postura más ambigua, así, bueno, el capitalismo y la modernidad son procesos ambiguos, tienen cosas buenas, pero también tienen promesas que pueden uno volverlas contra el capitalismo, ¿no? De esta forma, más allá de la postura que uno tenga con respecto a la modernidad, que en un punto yo también comparto algunas cosas de eso, pensar críticamente el capitalismo me parece fundamental y pensar la modernidad, sin duda, porque, y bueno, porque el continente latinoamericano constituye su identidad interpelado por los relatos de la modernidad, digamos. Nuestros países nacen en gran parte, se independizan bajo los relatos de la modernidad, digamos, ¿no? Cuando uno lee a Bolívar, cuando uno lee a Alberdi, son modernos, o a Elías Sarmiento, son, digamos, se hacen cargo de un relato de la modernidad e intentan aplicarlo, digamos, incluso a veces de manera problemática para ellos. Eso ya no es posible para nosotros, pero quiero decir, nuestra identidad como latinoamericanos se constituye en esa interpelación de los relatos modernos. Si no podemos no pensar la modernidad, ¿no? Uno podría decir, incluso siguiendo hacia Frank Jameson o a algunos autores actuales, bueno, ya no hay una fuera de la modernidad del capitalismo, entonces tenemos que pensarnos, bueno, ¿cómo pensamos de adentro de eso? Eso me parece algo para rescatar de la teoría crítica y de cómo se practica todavía hoy, digamos, ¿no? Y otra cosa que me interesaba de cómo practican la teoría crítica, o la teoría, es que es una crítica al capitalismo, pero no es una crítica moralizante, bueno, decir que, bueno, critico toda la forma de capitalismo, el capitalismo es malo, sino que es una crítica, podemos decir, que se hace analizando
pensando detalladamente cómo funciona el capitalismo, ¿no? Si ellos utilizan así una idea, un término técnico que es la idea de crítica inmanente, ¿no? Bueno, yo puedo criticar en función de las posibilidades de un determinado desarrollo histórico. Más allá de lo problemático que hay de pensar en términos de etapismo del desarrollo histórico, la idea de que uno no puede criticar algo sin analizarlo bien, cómo funciona detalladamente. Es decir, bueno, yo desarrollo una actitud crítica, pero tengo que desarrollarlo bien, pensando bien cómo funciona el capitalismo, cuáles son las transformaciones que operan en la subjetividad, en el lazo social y en las estructuras sociales. Entonces, eso me parecía bien interesante, ¿no? Mezclar análisis y crítica de una manera bien íntima, ¿no? Obviamente, me parece que muchos análisis del capitalismo y de la modernidad, como los practican Honneth o Habermas, necesitan ser complementados, y ellos mismos lo aceptan, digamos. Es decir, si nosotros a veces pensamos la sociedad europea, lo pensamos la sociedad alemana, pero después necesitamos que nos cuenten o nos interesa también cómo funciona el capitalismo en otras instancias, ¿no? Sin duda, entonces, digamos, la teoría crítica, yo creo que en todas esas instancias necesita ser complementada con otras tradiciones, ¿no? Ahora, las tradiciones teóricas que tienen interés ahora son, no sé, puede ser el postestructuralismo, y es un poco lo que hacen. Si uno ve a los profesores que están allí pensando en Frankfurt, lo hacen leyendo a los postestructuralistas, o ya los leyeron, digamos, ¿no? Pero sin duda no hacen teoría sin haber leído ni hablar a Foucault, digamos. Honneth mismo es un pionero en este sentido, sin haber leído a los postestructuralistas en general. Pero también hacen teoría leyendo a los pragmatistas, a los nuevos pragmatistas, y a los nuevos materialismos, por ejemplo, o también incluso prestando atención a lo que pasa en términos descoloniales, digamos, que para nosotros nos interesa. A mí me interesa particularmente. Tuve la posibilidad de asistir a algunas clases. Yo iba a otra clase en cierto horario, pero iba un poco más temprano y podía asistir a una clase de una profesora que se dedicaba, que una de las que formó allí el Instituto de Estudios Postcoloniales en Frankfurt, Nikita Dawan, que ahora está en otro lado. Después ese centro un poco se reformó, se financió, pero y me pareció interesante que ver allí un centro de estudios postcoloniales en Frankfurt. Ellos también están interesados en eso, ¿no? Me parece, nutrirse de eso también. Y me parece que la teoría crítica gana mucho informándose de estas tradiciones del pensamiento postcolonial y descolonial, ¿no? Ya había estado, por ejemplo, son famosas las conferencias de Dussel en los años 90 en Frankfurt, ¿no? Que están editadas incluso, ¿no? Y ya hay un diálogo entre Frankfurt y los latinoamericanos. Me parece que, bueno, cómo funciona la modernidad, cómo funciona el capitalismo, bueno, la perspectiva de colonial o la perspectiva postcolonial también puede nutrir esto e informarlo sobre esto, ¿no? Me parece bien interesante, es como nuestro papel también, tenemos que decir, bueno, la modernidad, ¿cómo fue posible? Bueno, ¿cuál es el rol que cumplieron allí el continente latinoamericano, el continente africano o el asiático, digamos, ¿no? Incluso para constituir el relato de la modernidad? Hay mucho por hacer todavía, me parece. Entonces, como me parece más incipiente, ¿no? Hay mucho aporte que todavía podemos hacer los latinoamericanos en términos de, bueno, contarles cómo es un poco, cómo funciona también el capitalismo en su relación con las periferias económicas, ¿no? De hecho, el que es el reciente director del Instituto de Investigación Social, Stefan Lessenich, tiene un libro bien interesante que ilustra un poco esto, o sea, cómo funciona el capitalismo en relación con las otras economías, el capitalismo europeo, cómo funciona en relación con las otras economías capitalistas, digamos. Pero bueno, ¿cómo es posible la riqueza europea? Bueno, en parte porque hay también allí una relación con otras economías periféricas, ¿no? Que es un tema del marxismo clásico, pero parecía como que a veces se había perdido eso. Bueno, eso me parece que en un libro que lamentablemente no está traducido al castellano, o bueno, sí, creo que sí, el libro de Stefan Lessenich, que repito es el reciente director del Instituto de Investigación Social, está como bien resaltado. Sí, hay como una puerta abierta que también se abre, ¿no? Me parece interesante esto. Digo una última cosa que me parece, la teoría crítica nace como una teoría que se nutre de otras tradiciones, esto lo decimos, no todo el tiempo se nutre. Me parece que es una característica saliente de este marxismo interesante, ¿no? De todas formas, me parece que la teoría crítica tiene que mantener algunos elementos de marxismo, ¿no? Hay algunos elementos, hay que ver cuáles, pero no puede, me parece, la teoría crítica transformarse simplemente en postestructuralismo, o ser otra forma de postestructuralismo, o pragmatismo, o incluso descolonialidad, no sé. Tiene que haber allí todavía, me parece, que es un trabajo fino que tiene que hacer todo el tiempo de, bueno, qué elementos de marxismo todavía son viables para explicar la realidad latinoamericana.
Entonces me parecía, personalmente a mí me interesaba, en el contexto de la investigación que hago y que promuevo, es, bueno, cómo pensamos el marxismo de Latinoamérica. Me parece interesante. Toda la idea del pensamiento eh, latinoamericano, marxista latinoamericano, Mariátegui y todas las formas que vienen después, digamos, ¿no? Que no es simplemente una especie de absorción de un relato marxista moderno y eurocéntrico en un punto también, sino que una forma de elaborar, bueno, cómo nos reapropiamos de esa experiencia, de ese pensamiento marxista de Latinoamérica. Y me parece que es un gesto que hay que continuar, digamos, ¿no? Es sin duda eso. Y hacerlo con la modernidad, no solo con el marxismo y con la teoría crítica actual. Pienso que si uno pudiera hacer como una fotografía de cuál es la impronta o el legado de Honneth en tu posición, tiene más que ver con la diferenciación de Honneth hacia Habermas que con su ascripción, ¿no? Porque, bueno, a mí siempre me ha costado mucho encontrar a Marx en Habermas. Nunca lo encontré ahí, no sé, no digo que no esté, digo que por ahí este, pues, no quiero volver a las metáforas de los espectros de Marx, que también tiene sus secuelas, No, pero sí. no, sin duda, eso que vos decís que digamos, cuesta encontrar a Marx en Habermas es común, digamos, muchos investigadores se lo preguntan, incluso allá en Frankfurt también, digamos, ¿no? Incluso dentro de la Academia Frankfurtiana uno puede encontrar autores que dicen, bueno, ya no queda nada de eso. Efectivamente uno tiene que ir a los primeros escritos de Habermas, ¿no? Si bien se tiene como ideología de mucho, de todas formas, hay una forma de marxismo renovado, ahí está como el neomarxismo, digamos. Pero ahí esos escritos tan poderosos para mí han quedado después un poco de lado, digamos, ¿no? Pero es decir, los escritos de los años 60 y los 70 Habermas son bien interesantes, ¿no? Obviamente son densos y muy complejos, y Habermas los ha reformado, ¿no? De todas formas, hay una cosa en Habermas que a mí siempre me interesó, que es un poco lo que yo discutía personalmente con Honneth, que es, a mí me interesa el lenguaje, cómo funciona el lenguaje, digamos, ¿no? Es decir, Habermas tiene una concepción específica de cómo funciona el lenguaje, pero como tiene una idea de cómo funciona. Uno tiene que compartir esa idea que tiene Habermas de cómo funciona el lenguaje, pero uno no puede negar que el lenguaje tiene un rol fundamental, me parece, en la sociedad, cómo funciona, a nivel ideológico, a nivel de hegemonía, a nivel de lucha cultural o reproducción de las relaciones de producción, por ejemplo, en términos marxistas. Eso es un rasgo que a mí me interesa mantener, y que Honneth está un poco como renegado con respecto a eso. Honneth está como reticente a darle demasiado lugar a los estudios del lenguaje o lo lingüístico, digamos, o al análisis del discurso, cosa que a mí me parecía interesante. Entonces un poco era nuestro punto de confrontación, digamos, para Habermas, para Honneth, el lenguaje, para que funcione de determinada manera, bueno, necesita ciertas relaciones fácticas que se cumplan. Si no se cumplen esas relaciones, el lenguaje no es relevante. Bueno, para mí eso es como problemático en términos materialistas, etc. Entonces, a mí me interesaba, yo rescataría un elemento del pensamiento de Habermas, es la importancia que tiene el lenguaje, sin duda. Uno después Habermas tiene, como decía, una concepción específica de cómo funciona el lenguaje y qué tipo de lenguaje se trata. Pero me parece una cosa interesante y Habermas le da a eso. Entonces, uno puede compartir o no muchas de las ideas que tiene Habermas sobre cómo funciona la democracia, cómo funciona la deliberación, cómo funciona lo ideológico, que para Habermas ya incluso no tiene demasiada importancia, o cómo funciona la modernidad. No puede compartir eso, pero que el lenguaje tiene un rol destacado para mí es una hipótesis interesante y abre mucho. Los estudios del discurso son muy amplios, uno puede confrontarlo con diferentes tradiciones, incluso la del postestructuralismo, pero también con la CLO y con muchas otras cosas, o con el psicoanálisis. Entonces, eso me parece que se puede seguir manteniendo, ¿no? Más allá de la posición que uno tenga respecto a Habermas y cómo valora la modernidad o el capitalismo. Y pienso que eso es lo apasionante también, ¿no? En clave epistemológica también, que son múltiples las tradiciones que nos permiten habitar la pregunta por la palabra, por las palabras y la dimensión social y política, ¿no? El pragmatismo, bueno, también, el postestructuralismo. Yo pienso también que en esas contiendas un poco artificiales de las que vive la academia, que nos exigen también posicionamientos, yo intuitivamente siempre quedo como, no sé, Habermas, Foucault, Foucault, Apple, Dussel, ¿no? Pero pensaba también recuperando un poco esto y yendo ya, así te dejamos seguir con tu apretada agenda, una última pregunta, ¿no? En relación a estos cruces.
No sé si es tu último libro, es el último libro que yo conozco tuyo, que compilaste con Paula Meschini, Discursos y Políticas de la Descolonialidad. Cómo ahí en ese título aparecen un poco estas dos dimensiones que vos acá oralmente venís trabajando, ¿no? La dimensión discursiva y la dimensión política, ¿no? Un lenguaje que solo se entiende en esa clave y lo político que solo puede ser también aprendible y decodificable a partir de un análisis de los discursos. Entonces, por ahí si querías comentarnos un poco de esa obra o bueno, tus proyectos también ahora en curso, como para ir cerrando esta entrevista, ir viendo cómo vas empíricamente también tramando estas influencias diversas en las cuales te inscribís. Sí, con respecto a lo que decías, yo personalmente, y lo recomiendo con la gente con la que discuto así, con la investigación, es obviamente no tomar, es decir, no tener una actitud partisana, si se quiere, todo el tiempo, ¿no? Es decir, en la teoría. O sea, el contexto a veces no obliga a optar entre autores, sino uno puede tomar diferentes aspectos y diferentes temáticas o diferentes procederes, digamos, ¿no? Es decir, incluso en términos epistemológicos, Habermas es bien interesante, porque una cosa es el Habermas político, otra cosa es el Habermas epistemológico, que también es bien interesante, ¿no? Hay muchas cuestiones bien complejas. Eh, eh, pero hablando un poco de este último libro que se juega allí, un poco me parece interesante eso, la idea de, bueno, continuar con el análisis del discurso, cómo se utiliza el discurso, cómo se utilizan los lenguajes en términos identitarios, es decir, para el pensamiento latinoamericano, para el pensamiento descolonial. La cuestión de la identidad latinoamericana es muy fuerte, cómo se piensa con la modernidad. Y bueno, la modernidad en un punto también es un relato, no solo es un proceso histórico material de extracción de recursos o de transmisión de recursos, sino que también hay un relato de justificación o legitimación, hay una dimensión epistemológica, y eso, digamos, articula discursivamente. Me parece bien interesante cómo abordarlo, ¿no? Es decir, el análisis del discurso todavía me parece como una categoría bien fructífera para analizar, bueno, los procesos identitarios y los procesos políticos, sin duda. Los procesos políticos ya no son simplemente una vieja concepción de Althusser o de los marxistas occidentales. Y bueno, el capitalismo no solo se reproduce en la economía, sino que también allí están mezcladas cuestiones de sentido y cuestiones lingüísticas, ¿no? de legitimación y en un punto el capitalismo se reproduce como si en lo que era la superestructura. Entonces, bueno, analizar esa superestructura en términos no solo culturales como el marxismo occidental, sino también discursivos o lingüísticos, me parecía bien interesante. Me parece que son proyectos todavía abiertos, sin duda, que se pueden seguir analizando. Así empíricamente me parece bien interesante y bien fructífero cómo funciona el lenguaje, cómo ponerse en juego el lenguaje para constituir nuestra identidad latinoamericana y las diferentes identidades dentro de Latinoamérica, que se pone en juego, así la izquierda, el marxismo, los liberales, los republicanos, es decir, cómo se constituyen esos en términos discursivos. Obviamente siempre es acompañado de análisis empírico, ¿no? Me parece que es un legado de la escuela, es decir, hacer teoría en función de lo que la empiria nos cuenta también un poco sobre cómo funcionan los diferentes grupos políticos, los diferentes relatos ideológicos, ¿no? Me parece una tendencia interesante dentro de la escuela de Frankfurt, la teoría crítica reciente, es poner de vuelta en el centro el análisis de las ideologías y de una crítica de las ideologías. Y eso me parece bien interesante, ¿no? Es como una vuelta a viejas cuestiones marxistas que me parece que abren también un nuevo panorama de análisis del discurso y de cómo funciona el discurso en términos ideológicos, ¿no? Eso me parece bien provechoso, ¿no? O sea, en ese libro en concreto, digamos, hay allí diferentes aportes sobre diferentes aspectos del mundo latinoamericano, es decir, desde lo estético, lo educativo, lo económico, etc. Y me parecía fructífero juntar estos aportes súper valiosos en esas dos dimensiones, ¿no? Una dimensión discursiva, si quiere, y también una dimensión concreta de políticas concretas, políticas de Estado, ¿no? Eso me parece que todavía se puede seguir haciendo. Hay mucho por hacer todavía, por suerte. Hay mucho por retomar, me parece. Me parece que una cosa interesante del pensamiento descolonial es que sirve también como excusa, si se quiere, para retomar muchas tradiciones del pensamiento latinoamericano, del pensamiento argentino, de la izquierda latinoamericana, de los marxismos latinoamericanos. Tiene que servir para eso, porque si no nos quedamos como una especie de nuevo nicho intelectual. Me parece que eso no es el objetivo, digamos, ¿no? Entonces, retomar todas esas viejas tradiciones y volverlas a poner en juego con las tradiciones europeas y eurocéntricas, que sin duda, si uno analiza el pensamiento de Habermas,
y el pensamiento de Honneth, hay allí elementos todavía eurocéntricos, ¿no? Residuales. Incluso ellos a veces están dispuestos a defenderlos, eso. Si, bueno, la modernidad trae logros que solo se han alcanzado en Europa, ¿no? Es decir, eso tratan de justificarlo científicamente, intelectualmente. Pero es decir, hay todavía elementos para analizar y para discutir y para criticar en esos términos, ¿no? Entonces me parece que esa confluencia de tradiciones me parecía fructífera para seguir haciéndolas en esos tres discursos. Sin duda el lenguaje para mí sigue teniendo un rol clave, ¿no? Sigue siendo una herramienta, incluso a veces dejando de lado muchas formas que Habermas lo ha entendido, ¿no? O sea, no interesa en este punto cómo lo Habermas lo pensaba, lo importante es que nos sirva a nosotros para analizar, bueno, cómo funcionan esos relatos legitimatorios o ideológicos que todavía funcionan, todas esas ideologías que todavía rondan en Latinoamérica y nos constituyen. Bueno, Lean, te agradecemos un montón. La verdad que para la agenda del trabajo social estos aportes son muy importantes porque el problema del reconocimiento es un problema nodal. Es muy difícil la construcción de un enfoque de derechos sin la imbricación, la participación activa en procesos de reconocimiento. Así que bueno, ahí la tarea pendiente de seguir indagando en estos aportes, el agradecimiento por tu tiempo y ojalá nos encontremos pronto presencialmente. Bueno, gracias a vos, Eugenia, por un gusto charlar con ustedes. Bueno, adiós, hasta Chao, prontito. chao.